Muy buenos días, estimados colegas. Buenos días, doctor Ariel. Hoy estamos en nuestra segunda clase de este primer módulo del ciclo de cursos en diagnóstico por imágenes. Doctor Ariel, demos inicio a la clase. Buen día nuevamente a todos. El tema que vamos a tocar hoy es un poquito más corto que el de ayer, pero tal vez tan o más importante que el tema que hemos tocado. Vamos a tocar las indicaciones de las pruebas de imagen en la infección por COVID-19. En realidad, ¿cuándo debemos pedir? ¿Por qué debemos pedir? Y si es que debemos pedir. Aunque no hay un consenso real al respecto, sí hay experiencias de otros países y nosotros también ya estamos comenzando a sacar nuestra propia experiencia en cuanto a las imágenes, los estudios por imagen que debemos solicitar en este tiempo. Entonces tocamos las indicaciones de las pruebas de imagen. Volvemos a recalcar que todas las imágenes incluidas en la presentación son tomadas de diferentes referencias bibliográficas publicadas en el Internet, ¿no? Reiteramos, no existen libros publicados al respecto. Sí, artículos que se les va a pasar en el transcurso de la semana. Sí, hemos obviado eso, pese a que la doctora nos indicó. Les vamos a dar las direcciones y los documentos en PDF a los cuales estamos recurriendo. Y recalcamos que las imágenes no son de nuestra propiedad, no tenemos la cesión de los derechos, pero sí se les va a pasar en video. La infección por el nuevo coronavirus nos ha provocado una gran crisis sanitaria en todos los países y se está sintiendo más en Bolivia por la precaria o el precario sistema de salud que tenemos. Fíjense, ahí están vestidos con sus trajes de protección, sus guantes. Parece todo bien, pero lastimosamente en algunos hospitales no se les ha dotado los recambios. En realidad, cuando se trabaja con pacientes COVID, sea o no sea el área de imágenes, no tenemos en los hospitales los cambios necesarios para hacer estos. Reitero, si trabajamos con pacientes COVID, debemos tener los cambios necesarios para poder trabajar de una forma segura, si va el término. Porque reitero ese término, hasta en el transporte, en la calle podemos contagiarnos, pero mientras podamos tratemos de protegernos. Más si vamos a tener contacto, fíjense cómo está agarrando ahí la placa, con guantes, si bien no está con EPP, simplemente, entre comillas, está agarrando, está valorando la placa de rayos X, pero con guantes y barbijo. Inclusive el gorro es importante, los gorros, sabemos que en el cabello, si bien podemos cuidarnos, podemos llevar los gérmenes a nuestros domicilios solamente por valorar una placa, agarrar un teclado o al hacer un informe o al usar el traductor sin guantes. No olvidemos que en la mayoría de nuestros centros de trabajo no contamos con áreas de aseo, llámese duchas o área de recambio de ropa. No estaba planificado nuestro sistema sanitario para este tipo de contingencias. Pero bueno, debemos seguir adelante. Sabemos que estamos sometidos a una situación de incertidumbre que va a afectar a todos los servicios clínicos, quirúrgicos, y en este caso estamos hablando del tema de diagnóstico, ¿no? Obviamente debemos elaborar los informes, analizar. Muchas veces debemos evitar estas reuniones que estamos viendo ahí. Si bien están protegidos, lo que les recomendaba ayer, la distancia, y tratar de evitar estas cosas, las placas. No por miedo, ¿no? Pero tenemos tecnología y tenemos lo que son las pantallas digitales y podemos valorar a los pacientes, bueno, sus placas en los monitores mucho mejor y evitamos este tipo de aglomeraciones. Fíjense cómo está tocando este señor a este otro. Suponemos que son personal de salud. Están tocando, no sabemos en contacto con quién han estado antes. Por eso mucho cuidado a sacarse sobre todo el traje, ¿no? Al ponerse uno tiene la casi certeza de que el traje está estéril, pero al sacarse ya no. Entonces, una recomendación grande para los que van a
trabajar con personal de salud a su lado. Obviamente todos nosotros trabajamos con personal de salud, traten de evitar las aglomeraciones. Las pruebas radiológicas, reitero, al hablar de radiológico, hablamos de un sinfín de pruebas diagnósticas por imagen, ecografía, rayos X, tomografía, resonancia magnética, mamografía. No está contemplado ni la mamografía ni la ecografía, si no me equivoco, en el programa, pero son fundamentales en la mayor parte de los procesos asistenciales. No nos olvidemos que la radiología como tal tiene diferentes subespecialidades. Ahí vemos unos ejemplos, ¿no? La radiología musculoesquelética, la radiología mamaria, la neuroradiología o la radiología pediátrica, la cardiológica. Son unas cuantas en realidad. Incluso ahora está poniéndose de moda, si va el término, los médicos urgenciólogos en nuestro país, hace años y en otros, ¿no? Pero se está abriendo una subespecialidad en el campo de la radiología que es justamente la radiología de urgencias. Entonces, para los que les interese la especialidad y la subespecialidad, se está abriendo ese campo que estamos viendo de que es necesario en nuestro país, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que se juega un papel importante en el manejo de los pacientes con COVID a la hora de hablar de lo que es la radiología. Esto se ha demostrado en países como China, Japón, España. España es uno de los países a los que vamos a seguir como modelo en el tema de imágenes, sobre todo porque la mayoría de las charlas están siendo preparadas en base al material de la Sociedad Española de Radiología Médica, la CERAM. Ustedes van a revisar los documentos que se les va a proporcionar. La mayoría son extractados de uso libre de la Sociedad Española de Radiología Médica, precisamente. Entonces, nosotros aprovechamos esa experiencia que han tenido. Debemos aclarar que no existe un consenso total hasta ahora en lo que son las pruebas de imagen, pero vamos a tratar de unir, tanto en las urgencias como en el seguimiento de los pacientes, vamos a tratar de unificar criterios de los diferentes países o las diferentes publicaciones que existen, tanto para el enfoque diagnóstico o el tratamiento, que ustedes saben, sabemos todos, que son bien individuales, ¿no? Entonces, nosotros sabemos y debemos estar conscientes que las pruebas de biología molecular, en este caso estamos hablando de la PCR en tiempo real, es el gold standard, es la mejor prueba que puede haber para hacer el diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, lastimosamente, hemos tropezado y vamos a seguir tropezando por la falta de insumos. Uno, al principio era la falta de laboratorios. Creo que solo tenían La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, si no me equivoco, al principio de la pandemia. Como anécdota les cuento que en Potosí ya contamos con 3 equipos. Creo que una ciudad intermedia también ya ha comprado. Tenemos 4 en el departamento de Potosí. Pero ¿qué falta? Los reactivos. Lastimosamente los reactivos son escasos. No nos olvidemos que todos los países han comenzado a comprar este tipo de dispositivos y sus reactivos, obviamente. Entonces, la disponibilidad de las pruebas de diagnóstico molecular se han visto limitadas, su disponibilidad bien limitada. Es más, hemos estado en una época en Potosí, creo un mes sin reactivos, y lastimosamente ahí es donde, al no tener una información real de la cantidad de pacientes contagiados, se nos ha disparado, ¿no? Ahora por día tenemos por encima de los 100 pacientes, parece poco, pero para Potosí es bastante, ¿no? Ha habido otro día que ha habido 711 casos en un solo día. Eso se ha reflejado cuando ya ha llegado esta dichosa prueba, ¿no? O los reactivos, perdón. Mientras hemos tenido que recurrir a las placas de rayos X, a la tomografía. Ya vamos a hablar de lo que ha pasado también con la tomografía como experiencia. Lo que debemos nosotros recalcar es que un elevado porcentaje de pacientes que ingresan a la internación no tienen una evolución muy favorable. Y para eso, para ser
desde el pronóstico, el seguimiento de estos pacientes y la toma de decisiones que debamos usar, sobre todo en unidades de terapia intensiva, debemos recurrir a las diferentes modalidades del diagnóstico por imagen. No me gusta utilizar mucho ese término, pero lo vamos a hacer. Diagnóstico por imagen, en realidad el término más usado y correcto se podría decir es las pruebas radiológicas, ¿no?, que implican las diferentes modalidades. Dentro de las indicaciones de las pruebas de imagen, sobre todo de las infecciones de vía respiratoria, no siempre están claras. Reiteramos, no hay un consenso total. La evidencia científica que se está manejando todavía es muy limitada, pero tenemos la experiencia de los países, reiteramos, los países que ya han vivido la epidemia o siguen viviendo la pandemia, perdón. Sobre todo España, que ha cometido bastantes errores y nosotros lo estamos haciendo como si estuviéramos aplicando todo, nos habla del uso de estas diferentes modalidades de imagen. Vemos acá, por ejemplo, la resonancia magnética. No vamos a tocar mucho ese tema. ¿Por qué? Porque los pacientes que requieren un estudio de resonancia magnética deben estar, o debemos estar conscientes nosotros, e informar al paciente de que un estudio mínimamente va a durar entre 20 a 30 minutos. En promedio estamos hablando de una resonancia de tórax. Entonces, mucho tiempo para exponer a algún paciente en la resonancia magnética, cuando podemos sacarle mayor beneficio a otras modalidades de imagen, como vamos a ver más adelante. Vamos a poner a consideración, ya al final de esta clase vamos a charlar, dentro del programa está resonancia magnética de tórax. Y, como les decía, vamos a poner a consideración de la doctora y de todos los que se han inscrito, si desean que cambiemos la resonancia magnética de tórax por ecografía pulmonar, que tal vez no sea más útil y esté más al alcance de todos nosotros. Pero eso ya vamos a consensuar, si desean ustedes que se cambie el tema de resonancia de tórax por ecografía pulmonar, pero eso ya depende de ustedes. Vemos entonces que utilizamos uno de los métodos que más vamos a usar, rayos X. ¿Por qué? Porque es relativamente accesible. Relativamente digo porque hasta en Potosí, que es una ciudad pequeña, entre comillas, no existen muchos centros privados que estén atendiendo. Tenemos una infinidad de servicios de rayos X, con especialistas, sin especialistas, por privados, por hospitales estatales, clínicas privadas, pero algunos incluso han llegado a cerrar sus servicios. Porque por el miedo, obviamente el miedo es natural, no es criticable el miedo es natural, más bien debemos tenerles respeto a esta enfermedad. Entonces, muchos no quieren llevar la enfermedad a sus casas o no queremos contagiarnos, simplemente algunos han cerrado sus servicios. Con los cuidados necesarios, con los cuidados que debemos tener, en teoría no deberíamos contagiarnos, ¿no? En teoría, pero tenemos las costumbres malas arraigadas que hasta nos gusta comprar comida y no necesariamente nos vamos a contagiar al usar este tipo de equipamiento. Entonces, los rayos X, uno de los estudios que más vamos a usar. Ponemos a consideración también si podemos repasar algo de ecografía pulmonar en vez de tórax, pero una de las pruebas que más se van a utilizar y que más deberíamos utilizar es la tomografía. Pero no es cualquier tomografía, ¿no? Existen tomógrafos antiguos que no nos van a dar información suficiente o evidente sobre lo que es la patología misma. Debemos utilizar tomografía de alta resolución. ¿Qué significa esto? Equipos si somos no muy exigentes, de 4 cortes para arriba tal vez. Ya la mayoría de las ciudades están equipando con tomógrafos de 16 cortes para arriba. Los 2 que tenemos en Potosí son tomógrafos de 64 canales, son tomógrafos de altísima resolución. Lastimosamente uno no está funcionando y el otro sí está funcionando en la ciudad de Potosí. Los otros 2 son privados que precisamente no tienen una gran resolución, pero ayudan de cierta forma, ¿no?
El tomógrafo de 64 canales, el único que está funcionando, lastimosamente, tiene la susceptibilidad de ser contaminado, como ayer tocábamos, ¿no? Por eso consideraba importante tocar ese tema. Cuando se tiene un solo equipo en un hospital o en una ciudad, peor todavía, tenemos la posibilidad de que éste se llegue a contaminar. Y muchas veces no hacemos la desinfección del ambiente de forma correcta o no nos da el tiempo. Entonces debemos considerar cuando estemos ingresando en estos equipos, ser delicados a la hora de preguntar, ¿no? Si es que han hecho la desinfección correspondiente o si es que no se molesta el técnico o el médico que esté operando estas máquinas, que en realidad no debería hacerlo, preguntarle si ha tenido paciente COVID en el día. Que en esta época sí es casi seguro de que lo haya hecho, ¿no? Entonces, vamos a ver la importancia total. Fíjense esa imagen, qué linda es una imagen de una tomografía volumétrica, o en 3D, como dices, de construcción 3D o volumétrica, donde nos va a dar todo lo que es el parenquima pulmonar en volumen. Y podemos ver, darnos una idea real, o casi real, de lo que está pasando con esos pulmones, la afectación verdadera que tiene esos pulmones y la repercusión clínica que va a tener. Entonces, de todos los estudios que estamos mencionando o las modalidades de imagen, la tomografía es a la que más deberíamos recurrir. Es más, vamos a tocar al final, no existe evidencia, científica que la tomografía debe reemplazar a la PCR. Reiteramos, la PCR es, la prueba de PCR es el gold estándar. Le sigue en importancia, aunque no crean la tomografía. Incluso se puede realizar la tomografía ya antes que la PCR, en el 5.º día. Si bien los libros no recomiendan el uso de diagnóstico por imágenes de forma rutinaria para hacer el diagnóstico, por experiencia propia hemos visto de que la tomografía puede diagnosticar antes que la PCR. Lastimosamente el costo también y la accesibilidad nos están limitando. Como anécdota y mala anécdota tal vez, un familiar que ha tenido 2 pruebas rápidas negativas presentaba clínica. ¿A qué hemos recurrido? Ante la ausencia de reactivos o la falta de reactivos para PCR, hemos recurrido a la tomografía, donde evidentemente se ha demostrado que el familiar estaba cursando con COVID. Y de ahí toda la familia se ha contagiado, ¿no? Todos están aislados en una casa y toda una anécdota. A lo que vamos, la prueba rápida nos falló por 2 veces consecutivas en el mismo paciente y la tomografía nos ha dado el diagnóstico. Con eso no queremos decir que utilicemos como método de screening, pero puede ayudar bastante. Entonces pensemos en equipar con tomógrafos a todos los lugares posibles. Al final, la tomografía nos va a ayudar. Tarde o temprano va a pasar la pandemia y vamos a terminar utilizando en otro tipo de patologías. Como recomendaciones generales, aclaramos, no está indicado hacer pruebas de imagen en todos los casos con sospecha de infección COVID-19. No se olviden que estos criterios son dinámicos, pueden llegar a cambiar, estamos aprendiendo de la pandemia. Entonces, estos conocimientos que estamos adquiriendo no son rígidos, son dinámicos. Mañana puede que se llegue a otro consenso, entonces debemos estar en permanente actualización. Entonces, no está indicado hacer pruebas en todos los casos en los que estemos sospechando COVID-19. Todo es, se debe personalizar. Cada paciente es un individuo muy diferente a otro. Entonces, todo esto en función a los datos clínicos que tengamos. Por favor, revisen, hagan una buena análisis, la historia clínica del paciente, los síntomas que tengan, dentro de lo que se pueda, ¿no? No podemos exigir una gran historia clínica en esta época. No podemos exigirle al clínico que esté en contacto permanente con su paciente. También debemos considerar que es un colega que está, al igual que nosotros, estresado, tal vez no lo llegue a revisar bien, pero
al último vamos a tocar este tema de que revisan o no revisan a su paciente, pero los datos clínicos son muy importantes. Se debe evitar el traslado en lo posible, ¿no? El traslado o desplazamiento de los pacientes que tengan sospecha de COVID-19 o que ya esté confirmada la infección. Obviamente, debemos tratar de que los pacientes estén lo más cerca posible a las unidades de diagnóstico por imagen o, en su defecto, que los equipos estén ya dentro de la unidad donde estén internados estos pacientes. Y se debe priorizar en este caso la utilización de equipos portátiles, ya sea rayos X portátil o tomografía portátil, que no he puesto una imagen, pero existe la tomografía portátil. Obviamente no es tan pequeño como para llevar, pero ya en otros países incluso existe la tomografía móvil, son camiones relativamente medianos, donde se puede hacer o se puede llevar la tomografía a una unidad determinada. Estamos un poquito lejos, no por falta de recursos, tal vez por falta de planificación, de equiparnos con este tipo de tecnología, pero en lo posible entonces, si tenemos una gran sospecha o el paciente ya está confirmado con COVID, tratemos de evitar su traslado. No se olviden que en el traslado, durante el traslado podemos tener percances, ya sea con el paciente o podemos contaminar simplemente un área que no estaba contaminada. Entonces tratemos de evitar y debemos tratar de utilizar equipos portátiles. Debemos diseñar circuitos específicos, caminos específicos para que los pacientes con infección o sospecha de infección tengan por dónde trasladarse a las unidades de diagnóstico por imagen en caso de que sea realmente necesario. Entonces, ustedes, si trabajan en hospitales, ayer me olvidaba el término, se llama gestor de calidad, o los que están manejando las infecciones intrahospitalarias, el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, ahora es IAS, ¿no? El término ha cambiado. Los que estén a cargo de esos comités deben diseñar circuitos, obviamente en consenso con los jefes de unidades o de servicios, deben diseñar circuitos de traslado de pacientes, para que no tengamos el percance, por ejemplo, de chocarnos con un paciente que no tiene nada que ver con COVID y por mala suerte estemos llegando a contaminar a ese paciente. Entonces, debemos elaborar dentro de nuestras unidades hospitalarias o si trabajamos en un consultorio particular, si es que es amplio el consultorio o el lugar donde estamos trabajando, debemos diseñar circuitos. La señalética es muy importante. Debe existir una comunicación excelente entre los servicios clínicos y los radiológicos. Entonces, debemos comunicar, no debemos pelearnos entre colegas, que siempre pasa, ¿no? Tenemos diferentes prioridades, pensamos de manera muy diferente, pero a la hora todos debemos consensuar y buscar el bienestar del paciente. Sobre todo en esta época de pandemia, en realidad en todo tiempo deberíamos estar consensuando. El clínico, el quirúrgico, el radiólogo, está en medio a veces de esa disyuntiva, deben, por favor, o debemos consensuar, debemos tratar de pensar en el bienestar del paciente, hablar con los que están en el laboratorio, hablar con los que están a cargo de las unidades de imagen, ante la sospecha, confirmación, seguimiento o para definir tratamiento de estos pacientes. Las unidades o servicios de radiología, en lo posible, deben tratar de tener un control de las pruebas, realizar un almacenaje estadística de todos los pacientes que están realizando para diagnosticar, para hacer seguimiento, y deben ir todos con informe. Todas las placas deben ir con informe. Tenemos la mala costumbre, y debo quejarme al respecto, es que cuando se toma una placa de rayos X, por ejemplo, ya a veces somos personas, como decimos, que tenemos ya un criterio informado y no nos lo cambian. Ya no requerimos a veces el diagnóstico o el informe de un médico especialista. Simplemente agarramos la placa y emitimos nuestro criterio. En este caso,
Como vamos a ver la siguiente semana, existen informes estructurados que se deben realizar, solo hablando de COVID, que deben ser elaborados en una unidad de diagnóstico por imágenes. También los consultorios privados debería ser lo propio, no debería salir una sola placa sin el respectivo informe. No estamos muy acostumbrados en Bolivia porque hasta ahora creo que no ha habido repercusión legal al respecto, pero tarde o temprano nos va a llegar, ¿no? Y esperemos que no nos llegue de mala manera porque somos presa fácil de la política y de la parte de los que trabajan en el sistema legal, que nos ven como los malos de la película, como negligentes. Entonces, para evitar eso, traten de respaldarse en el informe radiológico en lo posible. Ya se han publicado muchas guías, no libros, ¿no? O artículos sobre lo que establecen criterios de sospecha de COVID-19 a nivel de tomografía y de lo que son los rayos X. En lo que se refiere a la radiología convencional, es un poco más difícil describir estos hallazgos. No son muy específicos y a veces es difícil de valorar una placa de rayos X. Sin embargo, en tomografía se puede ver hallazgos que no han sido precisamente encontrados, o placas normales de rayos X, nos pueden mostrar patología en lo que es la tomografía. Por ejemplo, fíjense acá, esta placa de rayos X a ojo de buen cubero parece normal, pero en la tomografía vemos que existe el examen pleural, una posible neumonía. No podemos afirmar que sea COVID, simplemente sirve como ejemplo, ¿no? Una placa normal no precisamente va a ser normal en una tomografía. Con esto no queremos decir que los rayos X no sirvan, pero si no tenemos en una ciudad, en un pueblo, en una localidad, no tenemos a disposición un tomógrafo, debemos acudir a los rayos X. Pero debemos estar conscientes de las limitaciones que tiene los rayos X a la hora de evaluar este tipo de patologías. ¿Qué hacemos o cómo valoramos? ¿Qué técnicas usamos? Técnicas de imagen en el área de urgencias. La Sociedad Española de Radiología de Urgencias, CERAU, ha llegado a consensuar de cierta forma que la tomografía de tórax tiene una alta sensibilidad en lo que es la infección por COVID-19. Lo mismo la Organización Mundial de la Salud. Pero pese a esto, no se recomienda su uso como screening, volvemos a reiterar. Pero lo interesante de los estudios que han hecho es que a partir del tercer, quinto día, por experiencia hemos visto que a partir del quinto día ya se pueden ver este tipo de manchas, este tipo de lesiones. Vamos a describir más adelante ya con terminología médica, ¿no? Vidrio esmerilado, si quieren vidrio despulido. Ya se pueden ver manchas que sugieren la presencia de infección por COVID en estos pacientes. Entonces, no se olviden, en urgencias, ante la sospecha y ante la falta de lo que son las pruebas de PCR, se puede hacer una tomografía. En el caso de que no exista un consenso entre lo que es el médico clínico, el médico quirúrgico y los radiólogos, los pacientes con alta sospecha de COVID y que no tengamos PCR y que nuestra radiografía sea normal, debemos recurrir a una tomografía. Entonces, por favor, grabémonos esto. No tenemos PCR. Tenemos sospecha clínica. Prueba rápida, negativa o positiva, nos va a conducir, y rayos X normal, nos va a conducir a una tomografía. Entonces, terminamos en tomografía.
incluso si el paciente es estable. En pacientes graves que tengan sospecha clínica, en los que se deba tomar una decisión relativamente rápida para ver dónde lo ubicamos en la clínica, en un hospital, o entra terapia, o entra terapia, ¿cómo decimos? Terapia COVID o terapia no COVID, porque ya se han dividido incluso las terapias. Debemos, ante la ausencia de pruebas tal vez, hacer tomografía. Ante la mínima sospecha tomográfica, aunque la mancha sea mínima, para nosotros en época de pandemia, COVID. En pacientes que tengan otro tipo de patologías, pero que sean críticos, que tengan sospechas, dudas diagnósticas de ser positivos por COVID y se requiere definir a qué terapéutica va a recibir, qué tratamiento va a recibir, dónde se va a internar. Entonces, si se quiere, por ejemplo, una cirugía, antes de la cirugía no van a perder más de 5 minutos con una tomografía. Obviamente lo ideal es que el paciente entre por urgencias, tenga su seguro y la tomografía no le cueste porque, bueno, lastimosamente nuestro sistema público primero te va a pedir que canceles. Vamos a estar más cancelando, consiguiendo el dinero o haciendo las gestiones para que la tomografía sea realizada. Pero en otros sistemas de salud, hablemos de otros países mejor, la tomografía es inmediata, incluso en urgencia. Tienen tomógrafo, pasa por el tomógrafo y definen si es o no sospechoso de COVID, porque el que va a correr el riesgo es el paciente que va, por ejemplo, una cirugía, una peritonitis, no está de más una tomografía, por ahí tiene una patología crítica y no sospechamos de COVID, y al final resulta que sí había estado contagiado, además de su patología, con COVID. Entonces, tomografía. Existen algunas excepciones donde se debe consensuar entre clínicos, quirúrgicos, con el radiólogo para ver si es necesario obtener o no un diagnóstico rápido. Para eso está la comunicación. Debemos comunicarnos, ser responsables, hablar entre nosotros si se hace o no se hace, las prioridades de esperar o no esperar para desinfectar una sala posiblemente contaminada. Entonces el consenso es importante. Y por último, siempre que se plantee la realización de una tomografía de tórax, siempre que se haga la solicitud, debe ser validada por la unidad correspondiente, por el jefe de servicio, por el radiólogo que esté de turno. Y la técnica que nosotros vamos a utilizar en tomografía se denomina adquisición volumétrica sin contraste. Entonces ya vamos a ver cómo se hace una solicitud, ¿no? De forma correcta, porque lastimosamente se nos hacen la burla algunos que piensan que saben todo cuando hacemos una solicitud o llenamos de una manera incorrecta una solicitud que precisamente no nos enseñan en la facultad, ¿no? Tratamos ya de salvar esa situación en la facultad donde trabajo. Parece tedioso, pero ya estamos enseñando incluso a llenar una solicitud de forma correcta, que si nos acordamos, bueno, por lo menos en mi tiempo no me han enseñado a hacer una solicitud directamente en el internado, es donde he aprendido a la mala, ¿no? Entonces, tratemos de recordar cómo se llena una solicitud. Para hacer el seguimiento, entonces existe cierta controversia, si vale el término, o la necesidad de exponer al paciente o al personal para realizar nuevamente estudios de imagen, ya sea placas de rayos X o placas de tomografía. Entonces, algunos dicen que clínicamente está bien, ya no es necesario. Otros dicen que sí es necesario para valorar cómo se está yendo el paciente a su casa. Entonces, eso seguramente vamos a ir consensuando a medida de que la pandemia avance. En realidad, de forma personal, soy partidario de que se haga
seguimiento de los pacientes con una placa de salida para comparar cómo está cambiando ese pulmón con respecto al ingreso. Y en lo posible debe compararse con el mismo tipo de estudio. Si se le ha sacado a principios rayos X, entonces comparemos con rayos X. Si se le ha hecho la adquisición con tomografía, entonces comparemos con otra tomografía. Eso es un criterio muy personal, entonces, si tenemos que hacer placas de seguimiento, como de manera de criterio personal, sí soy partidario de que hagamos el seguimiento radiológico. En algunos casos, cuando el paciente está bien, fíjense ahí el paciente ya está, se nota que está relativamente bien, con buenos ánimos. Muchas veces no es preciso el controlar con un estudio de imagen. Como dicen, clínica manda. Pero en estos casos, para evitarnos demandas y posibles acusaciones por negligencia, documentense, traten de obtener la mayor documentación posible, si es que económicamente es posible. Aunque en las demandas no te van a decir, no, el paciente no tenía plata, no, ¿por qué no le ha pedido? Ustedes simplemente soliciten y si es posible realizarse, se va a realizar el estudio. Caso contrario, no, pero ustedes anoten en este que han solicitado por esto, justificando, ¿no? Se solicita placa de rayos X, aunque la evolución clínica es favorable, se hace, para documentar esto, se solicita rayos X, tomografía, ecografía, no sé, lo que ustedes vean necesario en el momento. Entonces, esto para tener referencia ante un posible problema legal, ¿no? No se olviden que existen casos donde el paciente estaba evolucionando clínicamente bien y de un día para otro se nos descompensa. Entonces, debemos estar protegidos en todo sentido, ¿no? Cuando el paciente ya se ve o siente una desmejoría o tiene una mala evolución clínica, debemos hacer estos controles. Está recomendado. La técnica recomendada va a ser en base a las posibilidades del hospital, de la clínica o del centro donde esté internado. Obviamente, si existe una mala evolución, el paciente casi seguro de que esté internado. Debemos priorizar el estudio de imágenes con equipamiento portátil, rayos X portátil, tomografía portátil. Si es necesario trasladar el paciente, no nos olvidemos que habíamos recomendado no trasladar, pero en caso de ser muy necesario, en base a los circuitos que habíamos diseñado, que se habían diseñado, trasladar el paciente a la unidad de donde está el tomógrafo. Y por último caso, hacer una ecografía, que personalmente no estoy muy de acuerdo en hacer por el tema del tiempo, como vamos a ver más adelante. En caso de que existan pacientes que estén ingresados, las pruebas de imagen no deben hacerse de forma rutinaria. Entonces, es un consenso. Nos basamos en lo que es la evolución clínica del paciente. Pero, como les digo, tengan un respaldo para afrontar posibles problemas legales que tarde o temprano se vienen, ¿no? Todavía está en fase experimental, tanto los tratamientos, fíjense, los tratamientos que hablan de el remdesivir, diferentes antivirales, no voy a tocar el tema del cloro, pero hasta el cloro, ¿no? Es experimental. En lo que es las técnicas de imagen, todavía se están haciendo estudios para ver de qué forma o de qué manera puede incidir hacer usar este tipo de tecnología o técnicas de imagen de forma rutinaria. Puede que sí, pues recién estamos consensuando lastimosamente en este tema. De todas formas, si clínicamente está evolucionando bien el paciente, la última palabra la tiene el médico tratante. La ecografía torácica. La ecografía torácica no es nueva, en realidad es antigua. Si vale el término, es antigua. Es una técnica de alta sensibilidad y especificidad para evaluar infecciones respiratorias y sus complicaciones.
Ojo con eso, de que es buena, pero no es una ecografía de rutina, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Se puede realizar en la misma cama, en el mismo lecho del paciente, rápida, entre comillas, siempre y cuando el que está realizando tenga ya la experiencia necesaria. ¿Y qué otra ventaja tiene? Que no emite radiación, como los rayos X y la tomografía. Pero debemos mencionar que tiene ciertos inconvenientes. Hemos dicho que se ha estandarizado la técnica. Existen técnicas estándar, ya está escrito esto, en cuanto a la evaluación de lo que es la ecografía de tórax. Lo malo es que no está muy sistematizado, si vale el término, o no estamos acostumbrados a tener una sistematización de este estudio. Entonces no es tan reproducible y comparable. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes solicitan una placa de tórax en póstero anterior y a la semana, por ejemplo, le piden una placa de control, les van a dar con la misma técnica la placa, les van a dar con la misma técnica, los mismos parámetros, mientras que en la ecografía es poco reproducible. Es más, entre una persona que haga una misma ecografía puede cambiar el orden, aunque uno ya cuando está acostumbrado sigue una misma rutina. Lastimosamente esto es difícil, nos va a dificultar la evolución solo con ecografía. Ojo con eso. En los cuadros en los que son un poco avanzados y donde la tomografía nos ha mostrado el famoso vidrio deslustrado o esmerilado, la interpretación por una ecografía es ya más compleja, más difícil. ¿De qué depende? Depende de él que está haciendo la ecografía. Por eso es operador dependiente. De esta forma, se considera que no es muy útil en la evaluación inicial de estos casos. La evaluación inicial en pacientes de urgencia se debe utilizar rayos X o tomografía. Entonces, no está en los protocolos utilizar ecografía. Y algo muy importante, el tiempo. Como ayer les decía y alguien consultaba, ¿qué tiempo podemos estar expuestos? Desde mi punto de vista, no deberíamos hacer ecografía de tórax, salvo que sea demasiado necesario. ¿Por qué? No se olviden que como personal de salud estamos expuestos a cargas virales mayores y yo no le veo la necesidad de exponernos con ecografía si contamos con rayos X o tomografía. Entonces pongan ustedes en una balanza. Sabemos que muchos médicos generales han hecho posgrados, es más, están ofreciendo un posgrado en ecografía pulmonar, pero en tiempos de COVID no les recomiendo, siendo aún mi campo de especialidad, no les recomiendo realizar ecografía de tórax. Uno, ¿por qué? Por el tiempo se van a exponer a mayor cantidad o carga viral, perdón. Dos, van a tener contacto con el paciente que no van a tener con rayos X o con tomografía. Y tres, para mí es un riesgo innecesario. Entonces, criterio muy personal, demasiado personal, tal vez en contra de lo que está escrito. No hagan ecografía de tórax, pero estamos hablando del COVID. Más allá, después, si se necesita en otro tipo de patología, sí se puede hacer, pero estamos en época de pandemia, así que tratemos de cuidarnos. Otras técnicas de imagen en el paciente con infección COVID. Sabemos que podemos recurrir, ¿no?, a diferentes técnicas, dependiendo de la progresión de la enfermedad, si tienen otro tipo de patologías. Entonces, cada caso es individual, entonces cada caso es un mundo diferente y las indicaciones van a ser emitidas según la sospecha clínica. Se recurrirá a ecografías, se recurrirá a rayos X, de preferencia portátil, lo mismo con el ecógrafo, o tomografía, ¿no? Y esos son los tres estudios más utilizados en pacientes COVID. La resonancia magnética, no he visto hasta ahora que he solicitado un estudio. Tenemos en el
potentes resonador de 1.5 teslas, que es una capacidad grande, pero no está indicado. Prácticamente no se está utilizando resonancia magnética en nuestro medio, ¿no?, para diagnosticar pacientes COVID o hacer el seguimiento. Bueno, una charla, como les decía, un poquito cortita, pero bueno, ni tan cortita, creo que ya han pasado casi una hora. Como conclusiones, las técnicas de imagen se pueden plantear como una alternativa diagnóstica en pacientes, sobre todo de urgencia, que tengan dificultades respiratorias o que ustedes vean que clínicamente no están bien, cuando no tengamos un acceso a las pruebas de PCR, o esté limitado o no exista. Entonces, y cuando exista una alta sospecha clínica, se debe recurrir a las pruebas de imagen. O también cuando tengamos un falso negativo, perdón, una prueba negativa de PCR, falso negativo, una prueba rápida no concluyente, debemos recurrir sobre todo a la tomografía. La realización de pruebas de imagen en el seguimiento de los pacientes con infección COVID debe personalizarse a cada paciente. Entonces, cada paciente es un mundo, les decía. Aquí le está mostrando la placa al revés, ¿no? Fíjense, el corazón está apuntado a la derecha. Eso quiere decir que es una foto para propaganda. Mucho cuidado con eso. Entonces, deben hacerse de forma individual. Si va a ser un seguimiento, en caso de ser necesario, se debe recurrir a controles posteriores. Pero ahí la clínica manda, como nos decía, y traten de anotar en las historias clínicas cómo está la evolución. Estamos en época de pandemia, traten de utilizar las historias clínicas ya no en papel, sino en las computadoras. Una conclusión importante: la tomografía computarizada de alta resolución es la técnica de imagen más sensible y específica para COVID. Muchas veces placas normales, PCR negativa, pruebas rápidas negativas, pero clínicamente sospechamos, la tomografía nos muestra que el paciente a veces es positivo. Entonces, la técnica de elección, la tomografía computarizada de alta resolución. Aunque en Bolivia falten, no sobran radiólogos. Los radiólogos deben participar activamente en la decisión personalizada de cada caso. Entonces, ¿qué se debe hacer para tratar de consensuar? ¿Qué nos queda? Hablar. Entonces, comunicarnos entre clínicos, quirúrgicos, los radiólogos, los que trabajan en laboratorios, para escoger la técnica más adecuada para nuestro paciente. Entonces, en lo posible, y tener un informe estructurado, ya sea de rayos X o de tomografía. Entonces, la participación del radiólogo es importante para la toma, tal vez, de decisiones. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Debo tener una orden médica para hacer un estudio? No sé, les cedo la palabra. Bueno, yo voy a responder. Lo voy a emitir mi criterio, no es que exista una respuesta, es un criterio muy personal. Sí debemos tener una solicitud o una orden. La palabra orden no es muy bonita, ¿no? Estás ordenando, y otra cosa es solicitar. Pero al final de cuentas, si uno entiende y lo hace de buena forma, no hay problema. Personalmente, me gustaría que todos los pacientes tengan una solicitud y no que el paciente, por muy personal de salud que sea, se vaya y diga quiero una tomografía. Lo ideal es que el médico, el personal de salud, valore al paciente y emita una solicitud. A la siguiente semana vamos a ver 5 minutitos de cómo se debe emitir una solicitud antes de empezar con rayos X y con tomografía. Pero sí debe tener una solicitud. ¿Qué quiere decir o para qué nos sirve? Uno, para verificar que el médico haya revisado a su paciente, aunque eso de revisado ya no creo mucho, porque están llegando las solicitudes por WhatsApp, por cualquier medio electrónico,
donde el médico ya no ha revisado al paciente. Y eso no es bueno, ¿no? El personal técnico y médico de los centros de imagen y de los laboratorios está siendo contagiado por pacientes que no han sido revisados. Entonces debemos tener mucho cuidado, debemos tratar de revisar. Sabemos que estamos en pandemia y las consultas virtuales están de moda, si quieren llamarle así, pero estamos exponiendo a otro personal. Entonces cuidemos al otro personal. Pongamos la sospecha clínica que tenemos del paciente. No simplemente, vamos a utilizar una ecografía ginecológica, por ejemplo, que está más fácil esto, pero no es ginecológica. Una ecografía ginecológica. Si sospechan que su paciente está embarazada, pónganle embarazo, pónganle paciente contacto COVID, paciente con amenorrea. No es que el técnico, el médico que va a realizar la ecografía va a repetir ese diagnóstico, simplemente lo va a confirmar o va a encontrar otra cosa. Entonces, por favor, traten de darle solicitudes a sus pacientes. Eso va a ayudar bastante al paciente sobre todo. Bueno, agradecerles nuevamente y trabajen, por favor, con todo el material de protección necesario. Y si no tienen el material de protección necesario en sus centros, están en el derecho de no hacerlo. Entonces, cuiden, no se olviden que todos tenemos familia. No les estoy diciendo que se amotinen, si va el término, o hagan renegar al personal administrativo. Pero estamos en nuestro derecho de solicitar material de protección. Entonces, cuidémonos y estamos aquí para responder preguntas sobre el tema. Doctor, tenemos una pregunta en el chat, o varias. ¿Cada cuánto tiempo recomienda realizar control radiológico? El rayos X se puede hacer en teoría cada día, en teoría, según la evolución clínica del paciente. Aquí la clínica manda. Si digamos su paciente, un ejemplo, ha entrado saturando 80 y para anoche, al día siguiente está saturando 70, entonces no nos queda averiguar por qué. Uno será el laboratorio, otro será el control radiológico o tomográfico. Ahí manda la evolución clínica del paciente, pero obviamente lo vamos a pedir cada 6 horas, cada 12 horas, ¿no? El mínimo que tal vez podemos esperar es 24 horas para ver cambios en ese parénquima pulmonar. Considero que se puede hacer cada día, pero la evolución clínica es la que manda. Si su paciente está empeorando, hay que solicitar el estudio que corresponde. Otra pregunta, doctor. ¿Los licenciados en radiología pueden mandar un informe con impresión diagnóstica al médico? Hasta donde tengo entendido, no. Hasta donde tengo entendido. Lastimosamente la legislación boliviana, digo lastimosamente porque no reconoce, creo, la licenciatura como tal, ha reconocido hasta el grado de técnico superior, si no me equivoco. Actualmente la legislación boliviana no reconoce la licenciatura. Si bien la universidad ha reconocido, pero el Ministerio de Salud no te contrata como licenciado. Entonces tiene ciertas limitaciones. Creo que el valor del informe de un licenciado no está todavía consensuado en nuestra legislación boliviana. En otros países sí está aceptado, pero nuestra legislación todavía no se conoce. Bien, otra pregunta. ¿En qué casos excepcionales se debe pedir ecografía de tórax en paciente COVID? Cuando no tengamos rayos X, cuando no tengamos tomografía, se debe recurrir a la ecografía. Pero, ojo con esto, el que haga la ecografía debe tener la suficiente experiencia para valorar y emitir un criterio respecto a la evolución del paciente. Para una paciente embarazada con COVID, ¿cuál sería el protocolo antes de hacer los estudios radiológicos? ¿Protocolo en qué? Pero protocolo de manejo clínico no lo manejo, ¿no? Yo manejo el protocolo de imágenes. Yo entiendo que se refiere cuando se debe solicitar en una paciente embarazada un estudio radiológico para confirmar COVID. ¿Cuál sería el mejor estudio? Ya, dependiendo del tiempo de embarazo, ¿no?
No nos olvidemos que después del segundo trimestre, a partir de la semana ya 13, 14 incluso, o incluso en etapas tempranas, lastimosamente se puede realizar. Lastimosamente digo porque es riesgo-beneficio acá. Se puede realizar tanto los rayos X que tienen menor cantidad de radiación o la tomografía cubriendo el área. Se puede cubrir con delantales de plomo, material plomado, el área donde está gestando, ¿no? El vientre o si quieren el abdomen. Se puede hacer, pero riesgo-beneficio. Aquí la clínica manda. Si la paciente está estable, tal vez podríamos esperar un estudio de imagen. Si clínicamente y laboratorialmente le sale positivo y ustedes ven que está saturando nomás bien, si está estable, pueden diferir el estudio lo más que se puede. Pero en caso de que la paciente esté mal, esté saturando mal, tal vez requiera internación a terapia intermedia o a terapia intensiva, entonces, independientemente del tiempo de embarazo, tratar de cubrir con material plomado al producto o al útero y tomar ya sea placa de rayos X o tomografía. De manera muy personal, un criterio muy personal, si es que la paciente está muy delicada, ¿qué hago? Le hago tomografía, sin miedo, avisando al familiar, al papá, a la familia, los riesgos que conlleva, ¿no? Entonces, dependiendo de la clínica de la paciente. Otra pregunta. ¿Cada qué tiempo recomienda se debe realizar una tomografía? Si el paciente está estable, aquí no existe un consenso. No existe un consenso. Si el paciente está estable, incluso solo una tomografía de ingreso y otra de egreso, dependiendo del tiempo que esté internado. Creo que en promedio están 21 días, ¿no? Pero si el paciente está en terapia intensiva, incluso se puede hacer cada día. No es recomendable, pero si se trata de tomar decisiones clínicas urgentes, se puede hacer hasta cada día, pero la radiación es bastante grande, ¿no? Bueno, yo tomo el micrófono y quería hacerles la consulta que les había hecho al principio, y no sé, a manera de consenso, yo sé que es atípico, ¿no? Se ha ya elaborado un programa ya establecido por la doctora, y no sé qué tan de acuerdo están. Yo veo la utilidad, en realidad me voy a la utilidad. Se va a tocar rayos X, se va a tocar tomografía y creo resonancia, ¿no, doctora, al final? Sí, está resonancia. Pero, no sé qué tan partidarios sean de tratar de aprender, entre comillas, lo que es ecografía pulmonar, que es más útil, según yo veo. Pero eso lo dejo a criterio de todos los participantes, ¿no? Bueno, en lo particular, doctor, es su experiencia y considero que deberíamos tomarle la palabra, ¿no? Y tocar más en ecografía en vez de resonancia, en virtud también de que la mayor parte de este grupo somos médicos generales y la accesibilidad a este tipo de estudio es mucho mejor, más factible para nosotros. Sí, eso lo dejo a consideración. Tal vez en el grupo de chat puedan definir. Tenemos tiempo, ¿no?, para preparar todavía la charla de ecografía pulmonar o cambiarla por la de resonancia magnética. Tenemos todavía tiempo, así que veamos esta semana cuál desean tocar, que si desean tocar resonancia o tomografía. Ecografía. Bien, doctor, creo que no hay más preguntas. Esto lo vamos a definir en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por la presente charla. Gracias, colegas, por su participación. A partir del siguiente módulo vamos a tomar lista. También lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Si bien no son clases evaluativas, pero son presenciales obligatorias. Excepcionalmente se puede dar un permiso, porque ustedes tienen la clase, pero con el objeto de repasar y no así de volver a pasar la clase y que muchos ni siquiera la leen. La intención de estos cursos es pues reforzar el conocimiento básico que tenemos como médicos. Gracias, doctor. Un saludo y hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Bueno, y hasta la siguiente clase.